El mejor ejemplo, digo, es el tricampeonato de la U. Por eso, este tricampeonato de la U es muy importante, el hincha lo celebró mucho, están todos muy contentos, pero si uno dice, ¿cuántos chicos debutaron en este tricampeonato de la U? Y pocos. Y el hincha no repara en eso. 19 minutos jugó el año pasado un sub-20 en la U. Claro, Pero yo coincido con lo que tú dices, coincido 100% porque eso de obligar para, digamos, una labor altruista, si cabe el término, no estoy de acuerdo. Pero lo que sí se observa es que los minutos que le dan a un refuerzo del extranjero que no rinde no son equivalentes a los del joven que todavía no despega. Sí, bueno, porque hay una explicación lógica. Hay una inversión en el extranjero que hay que justificar. Al no haber una inversión en los menores, no hay que justificar la inversión en los menores. Ahí está el error. Entonces, por eso es que yo era un defensor de lo de la bolsa de minutos. Está buena esa anécdota, lo que contabas de la sub-20 de Paz. Para que no parezca que Kikín tiró... No, porque es verdad, digo... Que fue malo, Diego. Es un nombre, no, se enojó Diego. Ya me conoce. Es un nombre que yo le agarré mucha familiaridad sin necesariamente haberlo visto jugar mucho, porque en la sub-20 anterior, la de Vasco Soyer, la de Goicoechea, la de Guzmán, la de Villacorta, mi viejo estaba en el comando técnico con Chemo, y yo hablaba mucho y le decía quién es el mejor para él, un gusto personal. Y yo esperando que me diga uno de estos nombres, que uno estaba más familiarizado. Widom también está. Ian también. Bueno, en teoría iba a estar Felipe Chávez. Claro. La famosa polémica de Chávez. Claro. Y mi viejo siempre me decía, el mejor es Brady Paz. El mejor es Brady Paz. Y yo le decía, no sé, o sea, no lo tengo, no lo nombra tanto la gente. Esperaba que me diga Vasco Soyer, claro. ¿Por qué no lo llevaron a la pretemporada? No sé. El año pasado estuvo en... Bueno, porque había una sobrepoblación. Ya se recuperó. En esa Está recuperado. Yo digo que esa sub-20 jugó en enero del año pasado. Claro, en esa sub-20 recuperó porque tuvo muchas lesiones que no lo dejaron llegar. Claro, y juega los últimos 6 meses, o sea, la segunda parte de la Liga 3 juega, comenzó entrando y destacaba, pero por largo. Y ¿Qué categoría, 2006? Sí, él es 2006. 2000, o sea, cumple 20 o cumple 20. Cumple 20 ahora. Cumple 20 este año. Claro. Y 2007 entonces, cumple 20. ¿El próximo año? Sí, ahora te lo chequeo. Ya, pero el tema con él es que estaba sobrepoblada esa posición. O sea, en mi cabeza tampoco se me ocurría, nunca se me ocurrió mencionar a Paz porque estaba Peña, Gaibor, Estrada, hasta Burlamaqui, etcétera. Pero hoy aquí, etcétera. Pero hoy veo, no está Pavés. Aquí no lo consideran. Pero también Jesús Castillo se lesionó. Peña no está. Y Gaibor, o sea, de 5. Hay cosas que pasan con los chicos de Alianza porque aparecen Velázquez. 2007. 2007. Por lo tanto, cumple 19 este año. 18 para 19. 18 años. O sea, pero el año pasado jugó Arias en un momento. Jugó Velázquez en un momento. Jugó Delgado en un momento. Jugó Amacifuén también. En Sao Paulo entró el que había estado... Ayer también tuvo minutos, Guzmán también tuvo minutos. Pero hubo un chico que jugaba por banda, que también por derecha. Lateral derecho, Gómez. Ahora jugó García, pero es como que aparecen y desaparecen. O sea, es difícil que alguno se establezca siquiera en Vasco. El único es Cari. Y ahora en la pretemporada llevaron a Mota y después no salió ninguna vez. Bueno, pero Mota está mucho en la selección. Ahora está en Córdoba jugando con... No, pero lo que voy es también Porque Mota es sub-17. Sub-17. Y Mota el lateral 2008. izquierdo, que en verdad era... También subieron a otro. O sea, tienes razón. Pero en verdad el único que más o menos... También, Liga 3 por ver a Paz. para ser coherentes con lo que siempre decimos, no es culpa de los chicos, que la poca competencia que tienen, y eso se está tratando de reemplazar con los torneos internacionales y todo eso, no les permite estar preparados para sostener el nivel de exigencia. Pueden impresionar mucho a un técnico y a la hora que le pone 2 o 3 partidos encima o 2 o 3 entrenamientos rigurosos encima, el chico no está listo. Y no está listo por una cuestión numérica, o sea, por una cuestión de cantidad de minutos en un nivel de competencia siquiera parecido al de primera división. El que es un fenómeno, el que es bueno, eso...
no importa, eso lo reemplaza. Pero el que es bueno, el que es de normal para bueno, o es bueno y va a ser muy bueno, necesita kilómetros, necesita jugar en un nivel donde la exigencia le permita decidir más rápido, aprender un montón de cosas que solamente te lo va a jugar en un nivel determinado. Y tu prueba de fuego no puede ser un solo partido, pues. No puede ser que... Está bien, pero en primera pero Diego, en primera es así. Claro, tienes... En primera no hay, eso tienes que no, hay que darle rápido. tiempo a los chicos. No. Lamentablemente la primera división en los equipos Totalmente. grandes no te da esa... Sí, pero lo que pasa es que si tu primer partido es regular, la idea es que, a ver, si ves en mí algo que yo te puedo dar a futuro y soy de la casa y quiero apostar por... Pero ahí tienes que darle lo más que tiene que partido. haber es una política deportiva del club. O sea, que en eso a Cristal, por ejemplo, le podemos criticar un montón de cosas. Cristal la tiene mucho más establecida. Melgar también la tiene más establecida. Quizás porque tienen hoy en día un poco... ellos mismos, no porque la gente no lo genere, un poco menos de presión que Alianza y que la U en ese Y sentido. en un ¿no? momento Cristal prestaba jugadores a todos los equipos. O sea, Cristal... Y hasta ahora también lo hace. San Martín, por ejemplo, un momento... La mitad del equipo. La mitad del equipo de Cristal, los juveniles, terminaban jugando en San Martín. Y en San Martín uno puede jugar 10 partidos seguidos y tal vez no rendir o no es tan importante en aquel momento ganar, porque era una San Martín que había bajado mucho presupuesto. Eso hoy no puede pasar ni en la U ni en Alianza, creo que en Cristal... No, y cuando van a préstamo, por ejemplo, Álvaro Rojas, que fue a préstamo en Juan Pablo, hizo un buen año, para mí hizo un buen año, ahora lo mandaron a Cienciano de vuelta. O sea, pero no hay una... O sea, a ver... Y no es obligatorio tener esa política deportiva, también convengamos. Puede haber un equipo que dice, mira, a mí, yo trabajo en menores, si sale un fenómeno lo pongo, pero si no alcanza, yo tengo presupuesto para armar un equipo competitivo internacionalmente y no tengo espacio para esperar a los chicos que estén listos a partir de una competencia que no se da. El mejor ejemplo, digo, es el tricampeonato de la U. Por eso. Este tricampeonato de la U es muy importante, el hincha lo celebró mucho, están todos muy contentos, pero si uno dice, ¿cuántos chicos debutaron en este tricampeonato de la U? Y pocos, y el hincha no repara en eso. 19 minutos jugó el año pasado un sub-20 en la U. Claro, pero 19 minutos. Yo coincido con lo que tú dices, coincido 100% porque eso de obligar para, digamos, una labor altruista, si cabe el término, no estoy de acuerdo. Pero lo que sí se observa es que los minutos que le dan a un refuerzo del extranjero que no rinde no son equivalentes a los del joven que todavía no despega. Sí, bueno, porque hay una explicación lógica. Hay una inversión en el extranjero que hay que justificar. Al no haber una inversión en los menores, no hay que justificar la inversión en los menores. Ahí está el error. Entonces, por eso es que yo era un defensor de lo de la bolsa de minutos. Y entiendo que Cristal, que Melgar, que la U, que Alianza, que trabajan en menores, digan, pero ¿por qué me vas a obligar si yo estoy metiendo plata en menores? Pero es que si el sistema no tiene una convicción detrás de eso, hay que obligar, lamentablemente. Yo creo que tú has dado en el clavo, porque ahí está el error, no tuyo, digo, en general, el error de perspectiva de no considerar al menor también como una inversión. No, claro, porque por supuesto. la inversión que haces en el extranjero, claro, es de este corto plazo, de lo que le contrataste, cuánto le vas a pagar. Pero de repente el de la cantera tiene como 10 años y eso es mucho más Pero inversión que la de un año de un jugador que viene el día que afuera. inviertan en menores, lo primero que va a hacer el dirigente es empezar a exigirle al técnico de menores y al técnico de primera que le dé bola a los que tiene abajo, porque está metiendo plata y la quiere empezar a recuperar por lo menos con minutos en primera. Sí, claro. O sea, ¿y cómo la recuperas con minutos en primera? Si tú tienes un presupuesto de 25 jugadores y 7 jugadores te cuestan, no sé, 10. 5 soles, porque eso es lo que le pagas a los menores, ya estás ahorrando plata y estás recuperando tu inversión, no teniendo que gastarla en jugadores que son reciclados de distintos equipos que no te justifican. ¿Pero te das cuenta, por ejemplo, de esa impaciencia y del nivel y de cuánto le falta a un joven para llegar acá? Los partidos de práctica. Cuando los partidos de práctica acaban parejos y el equipo B tiene muchos jóvenes, te das cuenta que hay material. Claro. Que lo que hay que trabajar es un poco de continuidad y de esto. Porque obviamente la presión, la ansiedad de mostrarte te puede jugar en contra. Pero ahí te das cuenta, si tus partidos de práctica acaban con una diferencia total, o sea, abismal de titulares a suplentes, listo, hermano, dale cabida a los que trajiste de refuerzo. Pero generalmente, más aún hoy en día, yo no he visto que la diferencia de titulares y suplentes sea... Pero Alianza y la U, en un mediano plazo, se deberían de plantear tener un mínimo jugadores de sus divisiones menores entre los 25 jugadores. Claro, porque... contratamos 20 jugadores grandes y 5 espacios están reservados para los que vienen de abajo. Aparte, un poco la idea de Álvaro Barco en la U es esto. O sea, un poco lo hacía en la San Martín, claro, es un contexto distinto, es otra Pero al menos este año no ha pasado, en la San ¿no? Martín
No, por ahora no, pero digamos que es una gestión que... No, porque está esta locura de 2 por puesto, 2 por puesto, 2 por puesto, entonces te vas y buscas con todo respeto por Guamán, que puede jugar el lateral derecho de Huancayo. Entonces, ¿qué tanto mejor es el lateral derecho de Huancayo que tu lateral derecho de la sub-20? La única diferencia es que ese chico del lateral derecho de Huancayo jugó 35 minutos en primero y el tuyo no. Claro. Porque A eso quería ir, que o sea, lo que logras cuando usas a jugadores que tú formas es que tú puedes saber el rol perfecto porque tú lo has adaptado. Entonces, si tú agarras y comienzas a tener un proyecto a largo plazo como el Independiente de Valle, Independiente del Valle tiene el sub-17, el sub-17, sub-20, sub-15, sub-13, lateral derecho, todos son del mismo perfil. Claro. Rápido, 1,80 m, llega hasta la línea del fondo, saca buenos centros. El lateral izquierdo, no, es un defensor. Pero eso es el mundo que- ideal. Por eso te digo. Independiente del Valle, muy lejos. Pero si tú lo haces, de acá Sí. a 5 años, ya no te tienes que traer como de Alianza que lo hizo, que al Ruso Neira, a Das Ríos, a Richis Laos, etcétera, etcétera, si no sacas de los tuyos Melgar el las otro día- características que tú quieres. O estos dos partidos, o sea, la fecha 1 y la fecha 2, jugó con Matías Lazo y Matías Segarra, son los laterales y son jugadores de Melgar. Y de Nemostier, que es un chico que se formó en Bentín, pero también, o sea, al final jugó con 3 jugadores que debutaron, que solamente han jugado en primera en Melgar y debutaron en Melgar. Ahora, también estará el otro que te dice, sí, pero Melgar no sale campeón hace 10 años. ¿Sí? La última vez que salió campeón salió en el 2015. los pelea. Y seguramente el hincha quiere salir campeón. No Pero quiere, te pelea con un presupuesto todo bien similar al de con Ciencia. Matías Segarra y Matías Lazo, pero después viene la U y te lleva a Pablo Reina, que también salió de Melgar. Y entonces el hincha te dice, bueno, está todo muy lindo, pero salen campeones ellos y nosotros no, te dice también el hincha. Sí, sí, o sea, a ver, está esta mirada al corto plazo y está a largo plazo. Y acá el problema es un problema estructural que además estamos cosechando lo poquito o lo que no sembramos en la pandemia. O sea, esto es absolutamente consecuencia de la dejadez que hubo en los 2 primeros años después de la pandemia para reiniciar el fútbol de menores. Acá en Al Ángulo, y no me quiero mandar la parte porque no dependía de nosotros, pero nos pusimos en un momento necios todos los días a decir que empiece el fútbol de menores, que empiece el torneo de reserva, porque era tan evidente que el resto de Sudamérica ya estaba empezando. Fuimos los últimos, Y ese tiempo, fuimos los últimos, y ese tiempo no se recupera. Para- O sea, el tiempo que pierde un futbolista no lo compensas con triple horario, cuádruple horario. Lo compensas con 2 cosas: calidad, dependiendo de la calidad de cada jugador, y competencia. Y la competencia tienes que tener mucha suerte para que el chico enganche al nivel que se requiere. Es cierto lo que dices tú de Melgar, que no campeona hace años, pero pelea los campeonatos, salvo de repente el del año pasado. Pero también dentro de esos 10 años, ojo, se metió a semifinales de la Sudamericana. Sí, también es verdad. Hay un montón de cosas. Lo que dice Ra es peculiar porque, sí, pues, en el 2020, los que hoy tienen 20 años tenían 15 a 16. En el 2021 igual. Entonces, hoy los campeonatos federativos comienzan en sub-13. Y los equipos ya tienen clubes desde la sub-8. O sea, ¿quieres decir que 2 años, chicos el que que ya tiene tienen- 20 hoy, los a los chicos- 14 y 15 no entrenó? Nosotros, los chicos que tienen entre 19 y 22 años hoy en día, son los chicos entre 14 y 17 años que en la pandemia dejaron de jugar 2 años de fútbol. Un montón. La organización del fútbol peruano no les dio competencia y que los chicos entrenaron 1 año entero por Zoom. Cuando ya el mundo estaba de nuevo con limitaciones, con mascarilla, con distanciamiento, con todo lo que quieran, activado, los chicos de menores seguían entrenando por Zoom. Tú lo has vivido probablemente... No, como profesional me tocó y fue durísimo. Imagínate para ellos que no pero tuvieron ustedes lo hicieron competencia. 6 meses. Claro, nosotros nos reactivamos en mayo, junio. En mayo, me parece. junio, que me acuerdo porque Pero Santiago estaba conmigo. Pero, o sea, pero esa edad la que mencionas, que no tuvieron competencia, la reserva y todo, es una edad donde necesitas más competencia porque es el paso a ser profesional, ¿me entiendes? Entonces, esos 2 años fueron muy duros, ¿me entiendes? Para los chicos, sobre todo, ¿no? Algo que conversaba con mi viejo en este tiempo que él estuvo trabajando hasta el año pasado en la federación y me decía, la diferencia se va notando a medida que pasa el tiempo. Cuando los campeonatos son sub-15, Perú compite mejor. Claro, mientras más chicos son. Porque tampoco los de Argentina, los de Brasil, los de Colombia, los de Chile, de Uruguay, también tienen todavía pocos partidos internacionales de buen ritmo. Pero más A medida grandes ya que va están más pasando el cerca a ser tiempo, profesionales. Cuando son sub-17, claro, ahí ya la más- diferencia se va notando más. Y cuando son sub-20, ya jugaron No, ya tantos están- partidos ya en el están medio. fuera del país. Yo esto no lo hubiera dicho si Santi no hubiera dejado de jugar, pero Santiago mi hijo ya dejó de jugar hace 1 año y lo puedo decir. Yo creo que una de las razones por las que Santiago le fue muy bien al inicio en juveniles y en la sub-20 de Cristal y salió goleador de reserva es porque tenía la capacidad y jugaba en un equipo que generaba mucho para el 9 y un buen equipo y en Cristal lo supieron llevar. Pero Santiago
empezó a jugar en serio fútbol a los 16, 17 años cuando va a Cristal. Antes estaba en regatas competían, pero no era ese nivel de exigencia. Lo que él no aprendió entre los 13 y los 16, le pasó factura cuando tuvo que ir a jugar en condiciones más complicadas que Cristal. Porque Cristal en menores es jugar en el Arsenal, en el Real Madrid, en menores, acá en el Perú. O sea, el 9 tiene 10 situaciones de gol por partido, domina 70% la pelota, encima tenía un técnico como Pablo y una buena generación, con Edu, con Alexis Rojas, ese era un equipazo. Subía a jugar contra nosotros. Ese era un equipazo, pero a lo que voy es, si yo tengo que hoy día sentarme con él y sacar una conclusión, por si el día de mañana él tiene un hijo y el hijo también quiere ser futbolista, es lo que no aprendiste entre los 14 y los 17, porque además el técnico de primera no tiene tiempo para enseñártelo. O sea, si tú no sabes cubrir la pelota, o no cabeceas bien con el perfil izquierdo o con el perfil derecho, o no defines bien, o te quedas entrenando horas de horas, que no sé si igual te alcanza, o ya no lo recuperas, porque además contra el que compites en el mundo, porque hoy en día en el fútbol, ¿contra quién compite el delantero de la sub-20 de Alianza? No compite contra el delantero sub-20 de la U o de Cristal, compite contra el delantero de la sub-20 de Defensa y Justicia, que hoy en día no va a jugar en el fútbol argentino y va a venir a taparlo al fútbol peruano. O sea, compites contra todo el entorno. Cuando era chico, me preguntaba, yo no jugaba en Cantolao, jugaba en el Zúñiga, pero veía cómo Cantolao cada vez que hacía viajes venía con copas o subcampeonatos. O sea, chicos de 11, de 12, de 13, y decía, caracho, qué bien estamos, en verdad. Pero pasaban los años y te das cuenta que esos chicos que eran campeones y que de repente dominaban cualquier cantidad, ya cuando eran mayores eso no se equiparaba, sino que los demás pasaban acá. Y eso es algo justamente que evidencia el poco trabajo que hay y que el talento innato sí existe, no es una fábula. Barreto la vez pasada mencionó, somos la liga más longeva y en estas dos fechas la cantidad de jugadores menores de 23 años es mínimo. Es menos de 10. Es mínimo. Es vital tocar el tema de menores para explicar algunas cosas que seguramente un montón de gente no conoce. Y esto que hizo Cantolao, si bien es cierto, había mucho campeonato engaño a muchachos y todo esto, y probablemente había jugadores más preparados de los que iban a enfrentar, por lo menos te daba competencia desde los 8 años. Entonces jugabas y te ibas a jugar por todo el mundo y jugabas todo el año y te preparabas para la Copa de la Amistad y jugabas y al final el jugar, aún sin que te den todas las herramientas que podría darte, genera que apareciera el Cuto, que apareciera Claudio Pizarro, que apareciera Rebozo, que apareciera Cuquín, que aparecieran un montón de jugadores con un talento impresionante, pero también convengamos que en esa época en el resto de Sudamérica no se trabajaba como se trabaja ahora. Sí, es verdad. El problema es que hoy en día nos enfrentamos, para mirar a los sudamericanos, con países que han elaborado proyectos muy desarrollados y con mucha inversión, principalmente Ecuador, Colombia, Venezuela mismo, con todas las limitaciones que ha tenido Venezuela como país, con una estructura muy bien armada de competencias, y nos han sacado mucha ventaja, y nos han sacado ventaja a nosotros y a Chile. Por eso los resultados de los últimos tiempos son una consecuencia de eso. De hecho, el año pasado se juega la Adidas Cup, que Diego comenta, y Eray Mota probablemente integra la pretemporada alianza y tiene participación porque lo vieron en ese torneo. No, y algo que decía Diego en el bloque anterior, que es el delantero hoy de la sub-20 de Alianza no se tiene que preparar para pelear con el delantero sub-20 de la U o con el de Cristal, sino con el delantero de sub-20 de Defensa y Justicia. Sin ir muy lejos, Anthony es campeón del mundo sub-20 y está jugando acá. Claro. O sea, Claro. Y salió campeón del mundo hace 2 años, ¿eh? Y tiene 22 años de tener Anthony, 23 a lo mucho. Es verdad, él no jugó el Mundial, sí jugó el Sudamericano, en el Mundial no entró, pero estuvo en ese plantel y tiene la medalla colgada. Hoy Max Loren pelea con Santana. Entonces uno dice, estás hablando de que un chico campeón del mundo sub-20 hoy vino a jugar Alianza. Antes venían más grandes, pasando los 20 y pico, hasta los 30. Hoy te vienen con 22 años. Max Loren no compite con Pacheco, por ejemplo. Max Loren compite con Santana y con Santi González. Para mí tiene que ver mucho con el tema de la política deportiva. O sea, el primer equipo en el Perú siempre, el modelo de Cristal, ¿no? Porque creo que es el mejor ejemplo como para describir lo que se intenta, pero que por el país es muy complicado, ¿no? Yo siento que Cristal en algún momento quiso ser
sacar menores y que abastecer el primer equipo. Y en el Perú sabemos que no somos Brasil, Argentina, Uruguay, que vendemos y van saliendo los jugadores y abasteces a tu primer equipo. Acá en el Perú tú necesitas sí o sí que tu primer equipo le vaya bien. Porque después del primer equipo viene todo lo demás, ¿no? Viene menores, viene femenino, viene todo. Entonces, yo considero que si tú no tienes una política deportiva, si tú no como dice Diego, ¿no? 20 jugadores y 5 de menores, sí o sí, eso no lo puedes cambiar por nada del mundo. Pero después no tienes recambio. Después el entrenador dice, oye, pero volteo y no tengo a quién cambiar. Ahí estás mal, porque escogiste mal al entrenador. No le diste las armas suficientes, él te va a decir eso, como va a buscar excusas, pero para mí, o sea, si trabajas tanto en menores, por ejemplo en la U, hablaste de Álvaro Rojas, yo te sumo uno más, Rengifo, el hijo de Rengifo. Lo primero que hizo Rabanal cuando llegó, no sé si lo hizo Rabanal, pero la U apostó por prestarlos. Entonces, chicos que estaban para jugar o tener más minutos. Y ahí es la contradicción de los 7 extranjeros, ¿no? Porque el concepto de los 7 extranjeros es vamos a ser más competitivos internacionalmente. Y de hecho, el último año la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana nos mostraron a los equipos peruanos más preparados para competir. Pero yo voy a hacer un ejercicio distinto. Miremos a los ídolos peruanos de los equipos más importantes. Los ídolos en la U es Carranza. Carranza salió de menores. Voy a poner a Chemo y a Roberto Martínez. Los dos salieron de menores. Los ídolos de Cristal, Quesada, Uribe, Alberto Gallardo, El Chorri, salieron de menores. En Alianza, Waldir, Jefferson, salieron de menores. O sea, no... Y en esa época se trabajaba mucho menos que ahora. Lo que pasa es que, repito lo que digo, en esa época algo se hacía y en los demás países se hacía tan poco o menos que ahora. Pero no puede ser un mal negocio mirar a tus menores, porque no puede ser que en el fútbol peruano no vuelva a aparecer un buen futbolista. Tienen que aparecer. Ahora, si no tienen oportunidades, si no tienen competencia, nos estamos disparando a los pies. Claramente nos estamos disparando a los pies, porque jugadores tienen que aparecer. Claro, porque finalmente si le entregas toda la responsabilidad al técnico de turno para obtener un resultado, el técnico va a decir, si pongo un joven y me quemo, no, el castigo es doble. Mejor me aseguro con lo que me trajeron, con lo que traje y listo. Si no sale, bueno, listo. Hoy no vas a criticado por lo que no conseguí, pero no por lo que puse. El extranjero que venía era cerca de los 30, arriba de los 30. Hoy te traen extranjeros jóvenes como Anthony, y porque... como Ignacio, porque los traen para venderlo. Claro. Los traen para venderlo. Antes te traían, los extranjeros que venían eran casi al término de su carrera. Pero ¿por qué puedes traer eso? Porque puedes traer 7. Claro. Antes podías traer 5 y encima, si te salía uno malo, tenías que cambiarlo por ese mismo. Entonces tenías que ser mucho más preciso y de repente no asumías tantos riesgos. Entonces, a ver, todo va cambiando y a mí no me gusta quedarme en lo del pasado y uno tiene que como dicen, ayornarse, ¿no? O sea, estar a la altura. Y es cierto que el fútbol mundial tiende a eso. Hemos visto equipos europeos que juegan sin un solo jugador, de repente el Chelsea jugaba sin un solo jugador inglés o el Inter sin un solo jugador italiano. Y esa es la realidad del fútbol de primera división del más alto nivel al que los equipos peruanos hoy en día están pretendiendo acceder. Pero es una locura pensar que no... O sea, el presidente de la federación el otro día dijo, bueno, son 7 extranjeros, entonces que los peruanos se esfuercen más para que puedan jugar. Pero dale las herramientas para que puedan competir de una manera justa. O sea, no simplemente tiras la frase, no es solamente un tema de esforzarse más, sino de darles el escenario, la competencia. Yo veo, por ejemplo, me parece saludable, veo que las selecciones están saliendo bastante a jugar, pero estamos hablando de una elite. El problema de la selección está perfecto. La sub-15 ahora está jugando en Córdoba, le ganó a Venezuela 3-2 ayer, y uno está pendiente de cómo les va y ojalá puedan competir mejor. Pero una selección de menores es simplemente una elite de 20, 30... Imaginemos que 20 van al sudamericano, pero en el proceso 35 jugaron los partidos de preparación. Bueno, son 35 de una generación que tiene que ser de 100, de 80 futbolistas que salgan cada año para jugar. Entonces, eso es un tema muy complejo, es un tema muy interesante, pero es un tema al que hay que machacarlo porque da la impresión de que si lo dejamos en silencio, a nadie le importa.
y se hacen los tontos y lo dejan ahí, y lo dejan ahí, y lo dejan ahí, y los únicos perjudicados son los futuros chicos y el fútbol en general, ¿no? Ya a nivel macro, yo particularmente lo que observo es que está bien, ojo, que vean al fútbol como negocio, nadie dice lo contrario, está el bien. fútbol es un negocio, Exacto, eso es... Sí, pero lo digo por los dirigentes. Pero, Los dirigentes piensan... Pero el mejor negocio, Oscar, sorry que te interrumpa, es sacar un chico que te costó... Nada. No digo cero, No, pero que hasta te nada costó puede ser, poco. porque O sea, sí. no, siempre te va a costar, porque finalmente tú tienes que dividir todo lo que inviertes en menores entre ese chico. Una cosa es que te cueste la inversión y otra cosa es que te cueste porque lo compraste. A lo que me refería a eso, que de repente no te cuesta nada. Yo porque no llegó- sé si económicamente el mercado peruano vale poco. O sea, por ejemplo, la U hoy vende un jugador, pero saca más plata con la taquilla del estadio lleno. Sí. Pero el una cosa, jugador puede pero una ser cosa muy no- bueno, pero el una mercado cosa- no excluyentes. vale más de Una 2 cosa no es millones de dólares. excluyente que la de la otra. No, claro, pero, o sea, O sea, River mete 80.000 personas todas las semanas y acaba de vender a Echeverri, a Mastantuono en 300 millones de dólares. O sea, y pero cada porque el juego... mercado vale eso allá. Está bien, porque yo no estoy... El mercado de yo no estoy- acá yo no estoy- vale yo no estoy 1 millón, pretendiendo- 2 millones yo de no estoy dólares. pretendiendo que vendamos jugadores, ni siquiera pido que vendamos en 3 millones de dólares, con que los vendamos en 2, pero que siquiera tengamos jugadores para vender. No, es un círculo. O sea, mientras que vas vendiendo uno de 2, pasas a Ya, 2 pero y medio, ni- a 3, a ni 4, a siquiera- 5. Ni siquiera hablemos de venta, que es una parte importante del negocio de un club. Hablemos de la realidad del gasto en tu equipo de primera división. No, ahorras un montón. ¿Por qué gastar más en un extranjero que venga y que no cumpla con el nivel que en darle la posibilidad a un chico que tiene un salario mucho menor, es más, recién tiene un contrato profesional y que te pueda dar lo mismo o incluso más? Porque la expectativa en él es mucho más prolongada en cuanto a años que el refuerzo que trajiste. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en Universitario. Pero- Muchos años trayendo nueves que traten de suplir a Valera y dime si alguno de los que llegó de repente en calidad y en condición estuvieron mejores que de repente alguno de los menores. Que Regifo. Yo sé que Regifo de repente no estuvo listo hace 2 años, pero Vaso... Sí, ¿cómo se llama el 9 de la U que jugó el Cometido? Que acaba de hacer un gol. Cometivos. Cometivos es el que jugó. pero Que acaba de hacer un gol 17 contra años. Venezuela, metió un gol Mota, metió un gol el 2009. Bueno, Cometivos tendría que, cuando deje de entrenar con la selección sub-17, tendría que empezar a entrenar en primera, porque además lo que puede aprender en primera, Regifo, Cometivos, y lo digo lo mismo, por ejemplo, en Cristal hay como una opción, oye, Brian Reina está libre, con todo respeto y cariño para Brian, que ojalá recupere la carrera en otro lugar. Si venden a Max Loren, el siguiente 9 tiene que ser Moretti, porque Moretti ya mostró que es bueno y que tiene un espacio para ocupar el día que no esté Santana, el día que no esté Santiago González o el día que Max Loren lo vendan. Pero tiene que haber una continuidad y tiene que haber un espacio diseñado en el plantel. No puede ser que el día de mañana, si Gassama no sale bien, ojalá por la U que salga bien, pero si Gassama no sale bien, no, a medio año traemos a otro. No, empiecen a jugársela. Finalmente, el titular es Valera. ¿Qué le vas a dar? Le vas a dar 10.000 y después está el Tunche que puede jugar de 9, está Edison que puede jugar ahí, está el Sugaray que puede jugar ahí, está Fertoli que juega... Bueno, por lo menos tenga al chico entrenando con el primer equipo y cuando se está ganando el 3-0 en el Monumental, ponlo 20 minutos. Y que empiece a jugar con las 60.000 personas. En algún momento tienen que empezar a jugar los chicos de la U. También la decisión, que ya me imagino que tiene que ver con el club, o tal vez hasta con el mismo chico, de ¿qué prefiero? ¿Quedarme en la U y tener la posibilidad de jugar de 10, 15 minutos, a veces, de vez en cuando, o de cuando en vez, o irme a préstamo, como hizo Álvaro Rojas, y terminar jugando bastante más el año pasado? Para la Porque selección. ahí eso es una decisión que yo no sé si es del club o mismo del jugador, decir, bueno, yo prefiero irme a provincia y jugar Hay un montón de 3 partidos casos. seguidos. Hoy esa es la 5 fórmula. minutos a 3 partidos. Pero después quiero aclarar algo. Alianza de la U, Quiero no los aclarar. dejan prestar. Está bien, pero la U, Por la Liga 3. acaba de tomar una decisión que para mí la tomó un año tarde, pero ya la tomó y me parece bien, que es la de Diego Romero. O sea, Diego volvió, Bien, eso se es comió una 2 años en Banfield y ahora se arriesgaron, dejaron ir un arquero campeón como Britos, que encima se va a Peñarol, que no es que se fue a cualquier lado, y lo trajeron a Diego, y ahí hay una primera señal en la U de decir, bueno, algo por lo menos queremos mover, porque tiene toda la razón el hincha que me está escuchando y dice, no, pues te olvidaste de Romero. Romero sí es una apuesta de la U por un jugador que salió de abajo, que salió de menores y que se ganó el espacio para tener. Pero ojalá aparecieran más opciones como Romero en la U, en Alianza, en todos lados. Ha tenido que remar y remar. Está bien, Ya tiene pero- 25, 26 años, ¿no? Y claramente por lo que veo, Bueno, pero hoy en día también los 25, 26 años no son los de antes. A los 25, 26 años estabas a la mitad de tu carrera. Hoy día estás al... No, tiene para no, jugar para 15 hacer, años más. no, Para jugar 15 pero a años lo que voy es, o sea,
le costó un... No, le costó, está bien. Pero bueno, finalmente la oportunidad se la dieron. Bueno, pero en eso pasa, digo, con Noriega pasó lo mismo. Noriega salió de Alianza lo dejó libre, tuvo que irse a jugar a Japón, después apareció por la San Martín, terminó en Comerciantes Unidos y después volvió a Alianza. Y Jesús Castillo que está lesionado igual. Fue un recorrido larguísimo hasta llegar otra vez a Eso Alianza. demuestra lo duro que está, lo difícil que está. Habíamos mencionado a la Sub-17 que está jugando un torneo que organiza Talleres de Córdoba. Es básicamente selecciones y Talleres y Paranaense, ¿no? Sí. Son 8 selecciones de Sudamérica. Que está bien, en verdad, lo que quieren en la unidad técnica de menores es preparar muy bien a la elite porque creen que para ganar confianza tienen que hacer un resultado muy... Sí, un buen semestre. Hoy es esmerarse en la Sub-17 que es anual y que se juega ahorita nomás. Que se juega todos los años. Hoy día la selección perdió 3-2 con Uruguay y ayer le había ganado 3-2 a Venezuela.